cuando emite, lo que ocurre es lo siguiente. Ese electrón que estaba girando alrededor del núcleo, por alguna causa que fue excitado, ya sea una descarga eléctrica o algún otro proceso, salta a otra órbita. Decimos que está en un estado excitado. De esa órbita tiene que volver a su estado original, y cuando vuelve a su estado original, emite un flashecito de luz que llamamos fotón, y ese flashecito de luz tendrá la energía que tiene que entregar cuando salta desde este lugar a este, porque este lugar tiene más energía que este. Lo que sobra en energía lo manda en un flash de luz. Significa que si este salto es de poquita energía, entonces emitirá una onda de poca energía, como puede ser un rayo infrarrojo, una onda larga, tal vez de radio. Pero si este salto es de mucha energía, entonces emitirá un rayo X, emitirá rayos ultravioletas, que son radiación de alta energía. Y el proceso de absorción es justamente al revés. Si viene un fotón, ese flashecito de luz, tiene la energía suficiente como para entregársela a este electrón y que este electrón haga el salto. Luego este electrón va a decaer y va a emitir, pero para cualquier otro lado. Es decir, que ese fotón que iba a ir a la placa, ahora fue absorbido en el camino y por lo tanto ya no va. Por eso vemos esa línea negra. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando vemos un espectro, lo que estamos viendo son los saltos que hubo en las distintas órbitas. Ejemplo, miren, acá tenemos el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno presenta un espectro así muy regular. Bueno, estos espectros, ¿cómo se originan? Por los saltos que hay desde una órbita, por ejemplo, de esta órbita a esta órbita, la número 2 que tenemos acá. Todos estos saltos originan esto, lo que se llama el espectro visible. Quiere decir que yo estoy viendo esto en mi espectrógrafo y ya sé qué electrones están saltando de qué órbita a qué órbita. Y si yo veo que me falta alguno, digo, bueno, no se está produciendo este salto. ¿Qué significa? No hay suficiente energía como para que el electrón, por ejemplo, llegue a esa órbita y realice un salto. Entonces, con la intensidad de las líneas o la ausencia de las líneas, yo puedo inferir qué procesos están pasando dentro del átomo mismo. ¿Sí? Nuevamente, distintos tipos de espectros que tenemos de todo tipo y los distintos tipos de espectros de absorción. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy mirando un espectro no de una fuente que queda prendida y está horas prendida? No, de algo que evoluciona muy rápido en el tiempo, por ejemplo, una chispa. Una chispa, por ejemplo, esta es producida por una descarga de un láser de alta energía, dura del orden de 10 microsegundos. Lo que vemos en ese caso es lo siguiente, miren, si sacamos el espectro en los primeros de 0 a 5 microsegundos, lo que vemos es un continuo. O sea, veríamos como si fuese la luz del sol. Pero a medida que pasa el tiempo, fíjense, en el otro intervalo que va de 0,5 a 5 microsegundos, empiezan a aparecer las líneas espectrales. Y luego, un tiempo posterior, fíjense que las líneas, estas que aparecieron chiquititas, están más grandes, estas que eran más grandes, están más chicas. Tengo toda la información de la dinámica que ocurrió dentro del átomo, cómo se fueron poblando los distintos niveles de energía y cómo fueron cambiando en el tiempo, simplemente analizando el espectro. Si yo miro además los picos, cómo es la forma de las líneas, y veo si tiene una forma de este tipo llamada gaussiana, o si tiene una forma más achatada como esto llamado lorentziana, o una mezcla de los dos, yo tengo información si aquí hay alta densidad electrónica, si hay alta presión, si hay baja presión. Tengo muchos datos acerca de la naturaleza del proceso que hubo. Es decir, simplemente analizando el espectro estoy viendo qué está pasando dentro del átomo. Fíjense, acá tenemos la evolución temporal de una línea. Este eje que tenemos acá es el tiempo. Fíjense, empieza a crecer, crecer, crecer y sigue esta línea. Pero esta crece y dura muy poquito, y esta apenas crece, desaparece y vuelve a crecer de vuelta ahí. Miren qué diferencia que hay.
¿Esto qué nos está diciendo? Todo el mecanismo, cómo están saltando electrones, cómo están poblando un nivel, cómo otro. Toda una dinámica bastante enriquecedora dentro del átomo mismo. ¿Sí? Bien. Si miramos lo que podemos llamar la absorción selectiva de la luz, por ejemplo, si tenemos un filtro amarillo, un magenta, y le mandamos la luz blanca, colores, ¿ves? Van filtrando algunos. Si ponemos estos tres acá en el medio tenemos negro, lo mismo que decíamos hoy. Y esto, ¿qué nos dice? Fíjense, si nosotros miramos esto, lo que sería un espectro de absorción. Miren, en la zona del azul, acá hay una absorción fuerte debido a la clorofila A, la clorofila B, los carotenos. Fíjense que aquí, esto me está diciendo que la clorofila absorbe mucho en el azul y absorbe mucho en el rojo, pero no absorbe nada en la zona del verde amarillo. Por eso las plantas son verdes, porque justamente este color no lo absorben y lo reflejan, lo emiten. Y por eso es tan lindo tomar el fresco abajo de una planta. ¿Por qué? Porque la luz que reflejan ellos, el verde, no contiene toda la parte roja e infrarroja que a nosotros nos da calor. Por eso es esa frescura que uno siente. No es lo mismo estar bajo una planta verde que estar al lado de una pared pintada de verde. No es lo mismo. Justamente por esto que tenemos acá. Esta radiación lo absorbe. Y así tenemos el verde. ¿Y por qué tenemos el azul del mar? Porque el agua no absorbe nada, prácticamente nada, fíjense, no absorbe nada en la zona del azul, acá está el rojo, y a medida que nos acercamos al rojo cada vez absorbe más. Es decir, que aquí abajo, en esta profundidad, la luz al atravesar toda esta columna de agua, se le fue absorbiendo y por ende lo único que queda es el azul. Ustedes habrán visto en algún documental que cuando todos los peces se los ve azules, pero cuando lo iluminan con alguna linterna, ahí ven los colores del pez. ¿Por qué? Porque en tan cortita distancia la luz no tiene, el agua no tiene tiempo para absorber esa radiación. Entonces nos permiten ver los colores. ¿Sí? Pero si lo único que queda es solamente el agua, lo que vamos a ver es ese color azul. ¿Y qué pasa con la atmósfera? En la atmósfera tenemos toda una física realmente bastante interesante. Miren. Del Sol, de la radiación que viene, parte se refleja, parte se transmite. Parte de esa radiación que se transmitió es absorbida y otra parte es reflejada. De lo que es absorbida, ¿qué pasó? Calienta la superficie. Al calentar la superficie, empieza a emitir. Si empieza a emitir, parte de la radiación se escapa, pero parte se refleja. Y esta reflexión que tenemos acá, ¿de quién depende? ¿De qué depende? De los gases que tenemos en la atmósfera. De ahí vemos efecto invernadero, concentración del dióxido de carbono, que hace que esta radiación infrarroja no pueda salir y en ese caso caliente a la atmósfera. Este es el balance que tenemos en la Tierra. Si nosotros miramos, por ejemplo, los distintos gases, fíjense, el ozono y el oxígeno 2, miren lo que hacen. Nos absorben todo el ultravioleta, nos absorben. Luego dejan pasar todo esto. Hay otra absorción acá, pero ya está muy lejos, el ojo no lo ve. El agua deja pasar, como vimos recién, todo el azul, pero empieza a absorber en esta zona. El anhídrido carbónico absorbe en esta zona, es decir, que sumando todos los efectos de absorción, lo que observamos, lo que absorbe la atmósfera ahora, no nos deja pasar nada del ultravioleta. Y aquí todo el visible es donde más deja pasar la luz y luego absorbe alternadamente en la zona del infrarrojo. Por eso fíjense, el oxígeno 3 es el responsable fundamental de absorber toda esta radiación que es nociva para el cuerpo humano. Es muy energética, es radiación ultravioleta. Disminuir la cantidad de ozono es disminuir este filtro.
es permitir que en lugar de absorber 100%, absorba 90%. Eso que pasa lo recibimos sobre la piel, produciendo los daños que podemos imaginar. Y entonces, con esa luz fundamentalmente azul, ¿por qué es que vemos el cielo así o lo vemos de este color? Muy bonito, pero fíjense, si nosotros acá tenemos el Sol y tenemos partículas en suspensión, las partículas en suspensión, partículas que sean más grandes que la longitud de onda del Sol, ejemplo, polvo atmosférico, hacen la dispersión de la luz y lo que más se dispersa son las longitudes de ondas largas. O sea, por ejemplo, el rojo se va a dispersar hacia adelante mucho más que el azul. Esta partícula es muy grande para la longitud de onda del azul. El rojo le es más fácil saltarla, digamos. Por eso es que cuando miramos el Sol, digamos, en esta dirección y hay muchas partículas en el aire, vemos un atardecer rojo. Un atardecer rojo no se ve después de una lluvia. ¿Por qué? La atmósfera está limpia. No hay partículas que hagan este efecto. ¿Y por qué vemos el cielo azul? El cielo azul vemos porque esa radiación que le pega, digamos, a las ondas de átomos de nitrógeno y oxígeno son del mismo tamaño que la longitud de onda del azul. Por lo tanto, es lo que más se difunde. El rojo sigue de largo, pero el azul es el que más se difunde, por eso vemos el cielo azul. Marte, por ejemplo, tiene un cielo rojo. ¿Por qué tiene un cielo rojo? Porque las partículas estas son más grandes y entonces la longitud de onda que se va a difundir es el rojo en lugar del azul. Significa entonces que si vemos un atardecer muy hermoso como este, estamos viendo que tenemos una gran cantidad de polvo atmosférico flotando en la atmósfera. No sé si por ahí han prestado atención, pero con el asunto este de las cenizas volcánicas ha habido atardeceres que eran espectaculares por el colorido. Era en presencia del polvo de ceniza. En cambio, este color ahora se debe a la dispersión de la luz. Vemos un cielo así, sabemos que estamos en presencia de lo que se llama este tipo de dispersión. Bueno, arco iris también, otro de los fenómenos muy bonitos, refracción de la luz en las gotitas. ¿Y esto qué nos está diciendo cuando vemos un arco iris? Aparte de su belleza, nos está hablando que estamos teniendo entre nosotros y el punto de observación, hay microgotas o gotas muy pequeñitas, y de acuerdo a la forma que presenta el arco iris, podemos inferir de qué tamaño promedio, por ejemplo, son hasta las gotitas. Si los colores son bien marcados o si los colores son sobrepuestos o muy esfumados, tiene que ver todo con el diámetro de las gotitas presentes en la, digamos, en suspensión en el aire. Las auroras boreales, otra cosa donde vemos luz muy bonita, son hermosas, pero también nos están dando información. Esto se ve en los polos, tanto sur o norte, o en los lugares boreales. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, fíjense, el Sol constantemente está eyectando partículas al espacio y el Sol suele tener tormentas, llamadas tormentas solares, donde eyectan a veces con mayor cantidad de partículas, y esas partículas cuando viajan y llegan a la Tierra después de entre 24 y 36 horas más o menos de viaje, llegan al campo magnético terrestre. Estas líneas que están acá es el campo magnético de la Tierra, es este puntito que está acá, y debido como son partículas cargadas, interaccionan con el campo magnético y ellas pueden entrar a la atmósfera, pero a través de los polos. No pueden entrar por el ecuador, son desviadas y entran por los polos. Es decir, no se nota aquí, pero de vuelta tenemos lo mismo. Tenemos entonces partículas que están llegando con alta energía que van a impactar a los gases de la atmósfera. ¿Qué van a producir? La excitación del gas, el gas se desexcita, emite los fotones que hablábamos hoy. Así que esta luz que estamos viendo acá se debe a cómo fueron excitados el gas, qué tipo de gas, con cuánta energía, y la cantidad de luz tiene que ver con cuántas partículas han llegado. Es decir,
aparte de la belleza, esto nos está dando mucha información